En la práctica clínica, una pregunta vaga puede llevarnos por un camino bastante incierto. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo la ingeniería de prompts puede transformar la inteligencia artificial en un copiloto de diagnóstico de una precisión, la verdad, asombrosa. Para empezar, fijémonos en la diferencia, que es brutal, entre una consulta genérica y una herramienta clínica bien definida. A la izquierda tenemos algo súper vago, una pregunta que te puede soltar 1000 respuestas, la mayoría inútiles. Y a la derecha, a la derecha está la clave, una instrucción súper específica que le dice a la IA, actúa como un especialista, prioriza lo que es vital y por favor dame la información de forma estructurada. El cambio es radical. Y es que ese es el objetivo, ¿no? La meta no es usar la IA como si fuera un buscador de Internet para hacer una consulta y ya está. No, no. La idea es convertirla en un copiloto de verdad, uno potente que asista en todo el proceso de razonamiento clínico. Venga, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto, en el reto diagnóstico. ¿Cuál es? Pues la combinación de dos cosas. Por un lado, preguntas poco claras y por otro, algo muy real, el agotamiento mental del profesional. Y es que la realidad clínica está llena de obstáculos, empezando por el propio paciente, que a veces te dice me duele un poco y a ver qué haces con eso. Y luego estamos nosotros, con nuestros propios sesgos cognitivos, ¿verdad? Esa tendencia a quedarnos con el primer síntoma o a buscar solo lo que confirma nuestra primera idea. Si a todo ese cóctel le sumas el cansancio de un turno interminable, pues la precisión diagnóstica, claro, se resiente. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo hablamos con este copiloto de IA con una precisión casi quirúrgica? Pues, por suerte, existe una especie de fórmula maestra para lograrlo. Y la respuesta se llama RTCF. Es un marco, una fórmula súper sencilla en apariencia, pero de verdad es increíblemente potente. Vamos a desglosarla. Primero la R, de rol. Le decimos, actúa como si fueras un cardiólogo. Luego la T, de tarea. Le damos una acción concreta. Resume esta nota de evolución. Tercero, la C de contexto. Le damos los datos clínicos. Ojo, siempre sin información personal del paciente, por supuesto. Y finalmente la F de formato. Le pedimos la salida como queramos. Una tabla, una nota SOAP, lo que sea más útil. Muy bien, ya tenemos la base. Ahora vamos a dar un paso más allá, a ver técnicas un poco más avanzadas que nos permiten, casi emular cómo piensa un experto y de paso mejorar nuestro propio razonamiento. Aquí hay una técnica que es fundamental. Se llama Chain of Thought o cadena de pensamiento. Es tan sencillo como pedirle a la IA, piensa paso a paso. Al hacer esto, la obligamos a mostrarnos su lógica, a desglosar cómo llega a una conclusión. Y esto es genial por dos motivos. Primero, la respuesta suele ser mejor. Y segundo, y más importante, nos deja ver su proceso para que podamos revisarlo y validarlo. Pero claro, siempre está ahí uno de los mayores enemigos en medicina, el sesgo de confirmación. Esa manía que a veces tenemos de buscar solo las pruebas que confirman lo que ya pensábamos desde el principio. ¿Qué hacemos con eso? Pues fijaos qué interesante. Podemos luchar contra él de forma activa. ¿Cómo? Usando la IA como si fuera un abogado del diablo. Le decimos, mira, mi diagnóstico inicial es este. Ahora, compórtate como un revisor súper crítico y dame 3 motivos por los que podría estar totalmente equivocado. Es una forma brutal de obligarnos a pensar en otras posibilidades. Vale, hablemos ahora de un tema delicado. Los puntos ciegos. Porque los sesgos no solo vienen de nosotros, de los humanos. A veces el problema está en el propio algoritmo. Y es súper importante saber identificar y manejar ambos tipos de sesgo. El primer tipo de sesgo, el humano, viene de lo que no decimos, del contexto que nos dejamos en el tintero. Por ejemplo, si no especificamos el género, a la IA se le puede pasar por alto que los síntomas de un infarto son distintos en las mujeres. O si no decimos dónde estamos, puede ignorar enfermedades endémicas de la zona. Hay que entender esto bien. Para la IA, lo que no está escrito en el prompt, sencillamente, no existe. Y luego está la segunda fuente de sesgo, el propio algoritmo. Muchos de estos modelos se han entrenado con datos de poblaciones súper concretas. Esto significa que pueden cometer errores garrafales cuando los aplicamos en otros entornos. Un ejemplo histórico es el de la oximetría, que fallaba más por no haberse entrenado con diversidad de tonos de piel. Aquí es donde el papel del profesional es clave, actuando como un filtro cultural y de contexto. Y para seguir mejorando la precisión, vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a dar un salto creativo y a tomar prestadas algunas ideas de un campo que, a primera vista, no tiene nada que ver, el del arte visual generado por IA. A ver, pensadlo. Un artista que usa IA puede decirle al sistema, dale más importancia al gato que al perro en esta imagen. Pues nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con los síntomas. Podemos decirle a la IA, analiza este caso, pero dale un peso principal a la rigidez de nuca y uno secundario a esta pequeña alteración de las transaminasas.
Así evitamos que un dato menor distraiga de lo verdaderamente importante. Otra idea genial que podemos tomar prestada es la de cambiar la lente, la perspectiva. Es como en la fotografía. Le podemos pedir, analiza este caso pero míralo primero con los ojos de un toxicólogo, luego con los de un reumatólogo, y al final junta las dos visiones. Es básicamente como montar una junta médica multidisciplinar virtual en cuestión de segundos. Y una última técnica, el outpainting, que en arte significa expandir una imagen más allá de sus bordes originales. En clínica, esto sería como alejar el zoom. Dejar de mirar solo lo fisiológico y pedirle a la IA que expanda el análisis para incluir factores del entorno. ¿Qué riesgos psicosociales o laborales pueden estar influyendo aquí? Es una visión mucho más completa. Llegados a este punto, hay algo que tiene que quedar clarísimo. La tecnología es un copiloto, sí, y uno muy potente. Pero quien tiene que estar siempre al mando, quien pilota, es el profesional experto. Porque la responsabilidad final es siempre del clínico. Y hay unas reglas de seguridad que de verdad no son negociables. Primero, la privacidad de los datos es sagrada, intocable. Segundo, la verificación humana es el filtro final, siempre. Tercero, mucho ojo con las alucinaciones, que el modelo puede inventarse cosas con total seguridad. Y cuarto, hay que revisar siempre, siempre su lógica, su paso a paso. Hay una frase que lo resume todo a la perfección y que refleja la realidad que ya está llegando a la medicina. No es que la IA vaya a sustituir a los médicos, sino que los médicos que usen la IA van a sustituir a los que no lo hagan. No es una sustitución, es una evolución. Así que, al final, la conclusión no es una afirmación rotunda, sino más bien una pregunta que queda en el aire. Con todas estas herramientas y técnicas que hemos visto, ¿cómo va a transformar este copiloto la práctica clínica de mañana?